manera muy cordial a cada uno de los maestros, maestras presentes aquí en la sala. Eh, Vamos a dar inicio con esta ponencia. Más bien, gracias por la invitación, ¿no? Primeramente, el saludo cordial a cada uno de ustedes, maestros, maestras presentes. Eh, Darle también las felicitaciones por llevar este curso de diplomado, especialización. Creo que es, pues, menester estar permanentemente capacitándonos como maestros, maestras, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, ¿no? En ese sentido debemos mencionar, ¿no? Es crucial la capacitación de los maestros, maestras, con la finalidad de que se logre o se eleve el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes y el maestro esté motivado para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En todo momento, esté preparado de manera crucial en el conocimiento y en las capacidades para poder brindar una educación adecuada y oportuna hacia los estudiantes. Entonces, esa es la finalidad, estimados colegas presentes, ¿no? Nuestra capacitación, ¿no? Y qué bien, ¿no? En estos últimos años estamos quizás mejorando ya con esta actualización permanente, toda vez que tenemos una facilidad, ¿no? La capacitación virtual. Entonces, en ese sentido, colegas, vamos a presentarles el PPT. Por fin, me confirman maestros, maestras, no sé si visualiza. Creo que sí. ¿Se escucha, profesor Jesús, mi voz? De repente no se escucha. ¿Se escucha el audio, colegas? ¿Me confirman? Gracias, gracias, profesor José. Muy bien. Entonces, iniciamos con nuestra ponencia. En esta proceso de aprendizaje, involucrarse que los estudiantes de la educación actual, ¿no? De la enseñanza actual. Toda vez que maestros, las metodologías activas, pues no, están insertadas al currículo nacional actual. Entonces, para ello tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué significa metodologías activas? Entonces, para seguir realizando, el que les habla es el profesor Martín Sabino Jawaya Toxa, quien también, no, igual que usted es docente del aula, asume dirección. Entonces, y hoy en esta tarde vamos a brindarles. Pero antes de iniciar, vamos a también tener eh, algunos acuerdos, así como en cada aula decimos, tenemos que tener acuerdos con nuestros estudiantes. Realizamos estos acuerdos con nuestros estudiantes. Por ende, también nosotros tenemos que tener algunos acuerdos con ustedes, aunque este acuerdo debe ser participación de cada uno de ustedes. Pero ya viene, el ponente viene aquí ya trayendo algunas propuestas de acuerdo a la naturaleza de la exposición, ¿no? El primer punto, colegas, vamos a mantener silenciado el micrófono hasta recibir una orientación de participación, ¿no? Si les pide la participación, levantar la mano ahí para que participen. Antes de ello, hay que mantener el micrófono silenciado. Utilizar el chat para hacer conocer sus dudas y aportes, ¿no? Tus colegas también se promueve o eh, se les
pide a cada uno de ustedes, colegas, obviamente va a haber dudas durante el proceso de la ponencia, va a haber dudas y hay que, en su momento, hay que colocar en el chat. Entonces, va a haber un momento donde vamos a revisar el chat o pedir la palabra también, y para poder aclarar y absolver algunas dudas o compartir la experiencia que ustedes tienen. También debemos mencionarles acá ubicarse en un lugar adecuado donde nadie le interrumpa y esté atento a la ponencia. Muchas veces esta parte, a veces estamos viajando o estamos manejando, estamos escuchando, por ende, no, solamente está prendido mm, el Zoom, ¿no? Y no estamos atentos a la ponencia o a la exposición. Bueno, también esa parte quizás ya responsabilidad de cada uno de los maestros, pero también se les indica que es importante participar, estar atento y compartir las experiencias, ¿no? O aclarar algunas dudas. Algo que decir. Conocen un poquito también a profundidad este tema y podemos hoy fortalecernos e ir a nuestras aulas para poder nosotros aplicar con los estudiantes. Nuestro propósito de esta ponencia, estimados colegas, es fortalecer la competencia docente en el conocimiento y manejo de metodologías activas. Hay muchos maestros que están aplicando ya las metodologías activas o, y conocen quizás de cerca, y si hay directores también conocen, entonces podemos compartir esa experiencia, ¿no? Resulta hasta dónde se lleva a cabo o no se pone en práctica, pues para poder nosotros compartir. Bien, colegas, antes de ingresar, quizás aquí quiero hacerles una pausa. Eh, ¿Qué son las metodologías? ¿No? ¿Qué son metodologías? Podemos escribir, podemos pues, levantar la mano y podemos participar, colegas. Bien, entonces vamos a empezar a centrarnos en el tema. Nos indican, las metodologías activas son aquellas que ponen en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. Colegas, nos dice, el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje son los estudiantes, ¿no? Y hemos retirado al maestro como portador de conocimiento, guardián del conocimiento. Nos indica aquí directamente el protagonista es el estudiante. Colegas, la pregunta, ¿este será nuevo o ya se aplica o es ya antiguo? A ver, colegas, vamos a ver, vamos a leer los chats o pueden pedir levantar la manito para poder opinar. Vamos a opinar todos, colegas. ¿Esto es nuevo, colegas, o ya se aplica o cómo nosotros relacionamos? ¿Por qué decimos el protagonista del aprendizaje es el estudiante?
Y parte abajito nos dice que el docente solamente guía, acompaña de los andamiajes. ¿Alguien nos podría decir, es nuevo o es antiguo esta metodología? Bien, colegas, como no hay participación, sí, pero de todas maneras vamos a sugerirle, pedirles, opinemos, colegas, escribamos en el chat, hay que dar nuestras sugerencias, nuestras opiniones, sé que cada uno de ustedes conocen, saben, eh, entonces, en ese sentido, una vez más, hay que utilizar el chat, ¿no? O levantar la mano y opinemos, colegas. Bien, hay una participación, parece. Bueno, la maestra Jacqueline, gracias maestra por su aporte, ¿no? Por su participación. Dice, es relativamente nuevo, porque las exportaciones se podrían ser un antecedente. Ah, muy bien. La maestra Felicitas Chipana Ramos nos dice, ya lo aplicamos. Muy bien, hay dos ideas diferentes. Muy bien, colegas. No, mira, aquí hay dos ideas diferentes, ¿no? La maestra Jacqueline dice que es nuevo, la maestra Felicitas dice que ya lo aplicamos. A ver, colegas, a cuál de los colegas vamos a, ahí otro también, el maestro Rubén dice, siempre se utiliza. Excelente, maestro, muy bien. Muy bien, para poder nosotros entender, podemos darle una mirada quizás a lo que es marco de buen desempeño docente, las rúbricas que nos evalúan de manera constante, ¿no? Las rúbricas de desempeño docente, el enfoque formativo del currículo nacional, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Ahí nos habla ya de los procesos metodológicos activos, ¿no? En donde indica el maestro es el que acompaña, guía, orienta. El que construye su aprendizaje es el mismo estudiante. Por esa mención se le dice metodologías activas, ¿no? Al maestro, ahí un nombre dice user, dice, no, no son nuevas, se remonta a movimientos pedagógicos. Muy bien, maestros, ¿no? Creo que cada uno de nosotros conocemos ya esta, aplicamos o intentamos aplicar y terminamos, iniciamos como que ya aplicamos muchos y terminamos la sesión como guardián del conocimiento, que el docente domina más, el docente conoce más, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos el currículo nacional, en donde indica los procesos pedagógicos, cuando nosotros analizamos los procesos pedagógicos, ahí podemos entender que las metodologías activas es lo que nos dice el centro que construye el aprendizaje es el mismo estudiante, con el acompañamiento o monitoreo del docente, o en donde el docente cumple la función ¿eh? Entonces, este proceso pedagógico también está dentro de las metodologías activas. Pero, ¿qué se observa ahí, maestros? La gran parte de los maestros, ¿no? Quizás algunos, ¿no? Conocen muy bien la parte de las metodologías activas, muy bien la parte teórica de los procesos pedagógicos, pero cuando ingresamos a las aulas terminamos ya más expositores, ya terminamos siendo ser más expositores y el estudiante se convierte más oyentes, más receptivos. Hay un maestro que dice, no, ese fue ya antigua, ¿no? Claro, obviamente las metodologías activas son antiguos, pero en el proceso de aplicación no lo estamos realizando. Y quizás algún maestro nos podría sustentar esto, ¿no? De repente alguien tiene esa experiencia y nos podría decir, mira, maestro, por estas razones.
Son propuestas del Ministerio de Educación que nos implantan ideas, pero nosotros también realizamos en la parte práctica, aplicamos con los estudiantes y vemos el resultado. Según eso también podría ser nuestro sustento. En esta metodología activa, colegas, el centro principal es el estudiante. El que construye su aprendizaje es el estudiante. El estudiante debe ser un estudiante más activo, ¿ve? Se debe enfocarse en un enfoque real, ¿no? De acuerdo a las necesidades del estudiante, de acuerdo al contexto, a la situación. ¿Ve? Se debe promover un trabajo cooperativo en equipo, entre compañeros, los estudiantes y como también los docentes. En las metodologías activas, colegas, se propone vivir en experiencia. O sea, el aprendizaje es a través de la construcción de experiencias. Aprender de una experiencia y construir otra nueva experiencia. Por eso se propone vivir en experiencia. Se desarrolla el enfoque por competencias, ¿no? En el currículo nacional nosotros encontramos enfoque por competencias, en donde el docente se convierte en un acompañante en el proceso del aprendizaje del estudiante. A eso le llamamos nosotros metodologías activas, ¿no? Activas, ¿por qué? Porque el estudiante construye su aprendizaje. ¿Cumplirán con estas características nuestros estudiantes? Dependiendo cómo nosotros aplicamos, cómo nosotros planteamos, ¿no? Ahora, colegas, por ejemplo, ¿no? He tenido experiencias donde muchos maestros decimos, ¿no? Estudiantes flojos, estudiantes que no quieren trabajar, no quieren aportar en el nivel secundario, obviamente, ¿no? Ah, no entienden, no aprenden. Y obviamente, dentro de las metodologías activas no estamos utilizando las estrategias adecuadas, ¿no? Nos falta quizás ahí un poquito precisar, ¿no? De acuerdo a las evidencias que quiero lograr, identificar las inteligencias múltiples de los estudiantes, ¿no? El estilo de aprendizaje de cada estudiante. No todos los estudiantes son matemáticos, no todos los estudiantes son comunicadores, no todos los estudiantes son científicos. Entonces llegamos a la conclusión que el estudiante no puede aprender. Queremos en un aula que todos aprendan las matemáticas. Entonces, colegas, las metodologías activas nos encaminan, donde el docente ya se convierte solamente en un acompañante, guía. Obviamente para eso tiene que conocer bastante. No es que el maestro ya no conoce, ya no investiga, no, más al contrario. Nuestra investigación tiene que ser más a profundidad para guiar, orientar a que logre el estudiante eh, que dé un salto, que dé ese andamiaje de su aprendizaje real. Algunas definiciones nos indica acá sobre las metodologías activas. Según Bonwell y Jason, 1991, dice, las metodologías activas son enfoques pedagógicos que enfatizan la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, en contraposición a la pasividad de escuchar una conferencia o memorizar información de manera mecánica. ¿Ve? Eso era antes, maestros. Nosotros seguramente somos producto de ello. Teníamos que memorizar la información, teníamos que escuchar la exposición del maestro, ¿no? En las aulas y copiar al cuaderno, ¿no? Entonces, ahora eso se ha reinvertido, donde el estudiante investiga, analiza, propone, ¿eh? Identifica problemas,
plantea soluciones. Entonces, el maestro orienta y acompaña, guía. Otra de las definiciones nos dice, una metodología activa es un proceso interactivo basado en la comunicación. Profesor, estudiante, 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 material didáctico, estudiante, medio o contexto, que potencia la implicancia responsable de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento docente y estudiante. López 2005. Entonces, ¿desde qué años si estamos hablando algunas definiciones y esto viene desde más antes, ¿no? Eh, con con lo que son el avance de la pedagogía, l- la modernización de la educación. Entonces, las metodologías activas van de la mano, sino que nosotros recién nos enfatizan con términos y podemos decir, no, es nuevo, no son nuevos, colegas. Entonces, colegas, en las metodologías activas nos indica acá la comunicación asertiva entre docente y estudiante, una comunicación horizontal, porque nosotros no tenemos una comunicación horizontal, el estudiante no nos va a consultar, ¿ve? Si nosotros juzgamos al estudiante, no va a querer ser autónomos el estudiante, porque va a esperar que usted le diga al estudiante qué es lo que tiene que hacer. Tiene que haber una comunicación estudiante y estudiante cuando formamos equipos de trabajo, ¿no? Trabajos grupales o trabajo cooperativo. Ahí tiene que fluir la comunicación estudiante-estudiante. Tenemos que partir también que el estudiante utilice adecuadamente variedad de materiales didácticos y el estudiante aprenda de su medio o de su contexto. Entonces, este es lo que nosotros tenemos que tener presente. A partir de estas circunstancias, se debe construir el aprendizaje. Se tiene que construir el aprendizaje del estudiante. Vamos un poquito hablando de las características de las metodologías activas. Creo en algunos aspectos ya hemos mencionado, ¿no? Entre las características dentro del estilo de enseñanza, nos dice acá que transforma las estrategias tradicionales, ¿no? Cuando hablamos tradicionales nos referimos, ¿no? La memorización, la mecanización de la información, ¿no? El estudiante era oyente y escribía. El maestro expone todo lo realiza el maestro. Entonces son estrategias tradicionales. Estas estrategias tradicionales han sido pues reemplazadas con las metodologías activas que deberían ser aplicados actualmente, ¿no? Cuando los estudiantes se convierten en los protagonistas dentro del salón de clase, que ellos construyen su conocimiento. Su aprendizaje se basa en la experiencia de sus errores. A partir de sus errores, el estudiante debe de aprender. A través de sus curiosidades. Entonces, este de acá es una de las características, ¿no? Que el estudiante se convierte en protagonistas. El aprendizaje se basa de experiencias, de sus errores. Nosotros hablamos de la parte donde dice acción adecuada. Vamos a permitir que se fomente el desarrollo del aprendizaje autónomo, mejorando la comunicación entre los estudiantes y docentes. ¿Ve? Mientras no lo hacemos identificar sus errores, no hacemos que el estudiante construya su conocimiento, esa competencia transversal, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, no vamos a lograr. Y cuando nosotros revisamos las calificaciones en
guiar, orientar al estudiante para que el estudiante identifique sus errores y construya su aprendizaje y sea autónomo. Características de las metodologías activas. En esta parte, maestros, dice, se orienta a desarrollar el pensamiento de orden superior de los estudiantes con el objetivo de que planteen las actividades que resolverán la situación, desafío o problema de manera autónoma. Entonces, tiene que partir de una situación real o, o simulada, ¿no? A partir de esa situación, tiene que tener un reto, un desafío frente al problema para que puedan resolver de manera autónoma. Conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de situación, un desafío, no es nuevo, existe en el currículo nacional. Los procesos pedagógicos nos indican que debe partir la enseñanza de una situación significativa, con un reto, con un desafío. Se concretan en etapas sucesivas y no en una sola sesión. ¿Ya? El aprendizaje, cuando nosotros nos basamos a un aprendizaje a través de metodologías activas, no solamente podemos decir que en una sesión ya lograste, no, en diferentes etapas, ¿no? Porque en cada unidad nosotros nos planteamos un producto, el propósito de la unidad, y para lograr ese propósito nosotros desarrollamos varias sesiones. Y en cada sesión tiene sus evidencias, pero parte de ese producto. Entonces, a eso se refiere cuando se concretan en etapas sucesivas y no en una sola sesión. Plantean preguntas abiertas a los estudiantes que ayudan a identificar sus errores. Entonces, aquí el maestro que acompaña, que guía, que orienta, debe de plantear preguntas abiertas, ¿no? Si logró el estudiante, llegó a resolver un problema, no puedo decir que felicitaciones, excelente, lograste. Yo tendría que hacer una duda, una pregunta abierta, perdón, para que el estudiante esté seguro de lo que está haciendo. El estudiante me diga, no, sí, yo hice con estos procedimientos y por eso logré, ¿no? Entonces, esa parte quizás maestros no lo estamos aplicando. Conocemos, yo he conversado con varios maestros donde identifican, conocen la parte teórica, perdón, pero la parte práctica a veces nos desviamos, ¿no? El estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje, ¿no? El estudiante construye su aprendizaje. El estudiante escribe, dibuja, ¿no? Eh, fabrica, corta, hace monitos, qué sé, pero el estudiante manipula y construye su aprendizaje. A partir de esa manipulación, el estudiante da sus conclusiones, sus puntos de vista. Entonces, a partir de ello también ellos construyen su propio aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje es fuente de aprendizaje. ¿Ve? Una experiencia es fuente de un aprendizaje. Entonces, por eso hablamos de andamiaje. El maestro ahí participa como fortalecer, apoyar al estudiante que pase a otro nivel, que realice el andamiaje. Colegas, disculpen, ¿se nota, se escucha claramente la voz o de repente hay entrecortados? Me avisan, por favor, colegas, para poder, de repente algo está ocurriendo y yo estoy hablando y no hay nada. Muy bien, entonces, colegas, llegó el momento de que nosotros participemos, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas. Vamos a recibir el chat, las sugerencias, ¿no? De acuerdo a la pregunta. ¿Qué metodologías activas conoces?
A ver, colegas, vamos mencionando en el chat o también pueden levantar la mano y participar. Ha llegado el momento de que ustedes también participen, que no solamente el profesor Martín se pase hablando, pase comentando, ¿no? Anímense, maestros, maestras, que estamos llevando el curso de diplomado de especialización. A ver, ¿qué metodologías activas conoces? Dice la pregunta. A ver, maestros, en el chat podemos escribir. Vamos a darle un minuto. Ahí está, ya hay uno, se animó. Muy bien. Aprendizaje basado en problemas. Muy bien, maestro User. Me gustaría que de repente ahí poner su nombre para poder nosotros también identificar y mencionarle por su nombre con bastante respeto, colegas. Gracias, maestro. Otro, trabajo en equipo. Ya, trabajo en equipo, nos dice aquí el profesor Jesús Zarango Jiménez. Muy bien, profesor. Felicitaciones por la participación. Otros maestros. Aprendizaje basado en proyectos. Muy bien, maestro. Excelente, profesor Jesús. El profesor User, la participación, ¿no? A felicitarles por la participación. Entonces, nos han mencionado tres, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, trabajo en equipo, aprendizaje basado en proyectos. A ver, colegas, yo pienso que es así, pero que es que uno participa, se equivoca y colegas, disculpe, se fue la señal, parece que me podrían confirmar, se escucha bien, nítido. Confírmeme, colegas, ¿se escucha nítido? Muy bien, maestro, gracias. No sé, algo ha pasado, se cortó, creo. Ya, muy bien. Entonces, hemos tenido la participación de los colegas y muy bien, ¿no? Excelente. Es una estrategia dentro de las metodologías activas, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en investigación. A ver, coleguitas, un minutito, a ver, parece que vamos a, vamos a mejorar por acá. Ahora sí. Muy bien, entonces, aclarado, colegas, el otro es una estrategia. Aprendizaje cooperativo, soy la docente Jesús. Oye, profesor Jesús Zarango, aprendizaje cooperativo. No, sí. El aprendizaje cooperativo también es una estrategia de la enseñanza, ¿no? Que está dentro de las metodologías activas. La siguiente pregunta, colegas.
La siguiente pregunta, colegas, ¿cuál es el rol del docente en las metodologías activas? A ver, vamos participando, colegas, también ahí. ¿Cuál es el rol del docente en las metodologías activas? Vamos, colegas, seguimos participando. ¿Cuál es el rol del docente en las metodologías activas? Vamos a darle un espacio de un minuto para que los maestros formulen su respuesta y escriban en el chat o en todo caso también, pues, ¿no? Levantar la manito y participar. El maestro User dice guía orientador, muy bien. Maestro Jesús nos dice facilitador, diseñador, excelente, maestros. A ver, alguien más, anímense, colegas. El resto veo que somos 15, posiblemente tenemos ahí 13 colegas y entre los 13 colegas debemos participar. Mediador, dice la maestra Felicitas Chipana Ramos, mediador. Luz León, observador y facilitador, fomenta colaboración. Excelente, colegas. Entonces, el maestro es el facilitador, eh, el que evalúa, el que monitorea, el que hace el andamiaje, ¿no? Acompaña en el aprendizaje, en la construcción del aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, es un tutor más, ¿no? Que está siempre presente para darle fortaleza al estudiante, en la seguridad en el estudiante para que construya su aprendizaje. ¿Cómo trabajamos esta preguntita, la tercera pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cómo trabajábamos antes? De repente hay colegas que ya vienen con metodología tradicional. ¿Y cuál es esa metodología tradicional? ¿No? ¿Cuál será esa metodología tradicional? Memorístico, excelente maestro, memorístico. ¿Qué más? ¿No? A ver, alguien más. Los estudiantes anteriormente solo escuchaban, ya muy bien, escuchaban, ¿no? No construían su aprendizaje, ellos no manipulaban, solamente eran oyentes, ¿no? Memoristas. Entonces, el maestro era el ponente, el dueño del conocimiento, ¿no? El maestro dictaba todo, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué sucedía eso, colegas? ¿Había metodologías activas en esos tiempos? ¿Habría o no habría metodologías activas? ¿Por qué trabajaban antes así, no? Ujú. No existían metodologías activas. ¿O es que simplemente no queríamos aplicarlo, no queríamos utilizar esas metodologías, sabiendo, ¿no? No había énfasis en el uso de las metodologías activas, pero sí existían ellas. Ya había ya metodologías activas, pero no había énfasis el uso adecuado. ¿No? No lo aplican, ¿no? No lo aplican, no se aplicaba y ahora también no se aplican en algunos colegas. No aplicamos,
¿no? Nos dice la maestra Felicitas, ahora también existe, ya. Iniciamos bonito, ya, iniciamos, pero terminamos siendo también, pues, expositores. Terminamos haciendo que el estudiante sea huyentes. Uno, quizás requiere bastante inversión del tiempo, requiere bastante inversión del tiempo para poder nosotros formular o elaborar materiales, formular algunas interrogantes para que el estudiante construya su aprendizaje a partir de esa elaboración de materiales. Nos hemos dado cuenta en algunos, muchos utilizan la misma estrategia, la misma estrategia. Las estrategias podemos cambiar, podemos hacer que el estudiante dibuje, subraye, eh, identifique de repente personajes principales o secundarios, pero el estudiante debe de identificar en un organizado visual, elabore de repente esquemas de aprendizaje, nos inventemos y hagamos, por ejemplo, crucigramas de acuerdo a mi área, de acuerdo al nivel pupiletras, con nivel inicial podemos trabajar identificando los vocales con imágenes. Planteemos estrategias. Son estrategias del proceso de enseñanza. Entonces, colegas, eso es lo que tenemos que realizar o aplicar con nuestros estudiantes. Variedad de estrategias, lo cual quizás muchos de nosotros estamos utilizando solamente una estrategia. Estamos utilizando una sola estrategia y hace que el estudiante eh, siente malestar. Cinco que le guste escuchar por la ponencia del docente. Ese 15 estudiantes no están aprendiendo. Y haces y haces una evaluación de tu registro, perdón, de tu instrumento de evaluación, identificas y solamente 5 ha logrado y el 15 estudiantes no ha logrado. Entonces, ¿qué decimos? Mencionamos que el estudiante no aprende, ¿no? No pone de su parte. A eso logramos llegar, colegas, ¿no? Llegamos a esa mención. La siguiente pregunta, colegas. ¿Cómo desarrollamos el aprendizaje con nuestros estudiantes? A ver, alguien nos puede compartir. ¿Cómo aprende? ¿Cómo? A ver, esta es una pregunta que cada uno nos puede manifestar. ¿Cómo desarrollan el aprendizaje con nuestros estudiantes? ¿Cómo desarrollan? A ver, maestros, nos podría compartir, porque obviamente todos no desarrollamos de la misma manera. ¿Y cómo vemos el nivel de logro del estudiante de acuerdo a la estrategia que estamos utilizando? A ver, colegas, compártanos la experiencia. Queremos escucharles, colegas, queremos escucharles. A ver, ¿cómo desarrollamos el aprendizaje con nuestros estudiantes? Vamos a ver, aquí hay dos aportes. La maestra María Antonieta dice, creando un ambiente positivo, estableciendo metas claras. Excelente, maestra, gracias. El maestro Jesús Zarango Jiménez nos dice, crear un ambiente seguro y agradable. Realmente estamos desarrollando de esa manera, colegas. Esa es la experiencia de ustedes, colegas.
Aquí, por ejemplo, cuando hablamos cómo desarrollamos el aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿no? Involucrando y utilizando, involucrando la participación de todos los estudiantes, tomando en consideración, por ejemplo, el estilo de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿ve? Utilizando los materiales adecuados, de acuerdo al propósito de la sesión, ¿no? Fomentar la reflexión, muy bien, la maestra feliz es un proceso de construcción basado en experiencias, muy bien, un proceso de construcción basado en experiencias de aprendizaje. Pero estas experiencias, esta construcción de aprendizaje o esta construcción de conocimiento, nosotros tenemos que eh, facilitar los recursos adecuados, ¿no? Las estrategias adecuadas, los propósitos claros, los caminos adecuados. Y si nosotros no lo promovemos, no van a lograr estrategias cambiantes, no solamente sean monótonos, ¿no? Noemí Espinosa, actividades lúdicas, ¿ve? Mira, actividades lúdicas, ¿no? El estudiante manipula los recursos, los materiales. A través de ello se construye el aprendizaje, se desarrolla el aprendizaje. Algunos seguramente, am, cuando nosotros hablamos los procesos pedagógicos, eh, en la rúbrica 2 nos indican, ¿no? Promueve el razonamiento, la creatividad en los estudiantes. Para ello, hay que facilitarle las estrategias, los materiales, que el estudiante eh, promueve el razonamiento, sean creativos, investigadores. ¿Ve? Si nosotros facilitamos todos esos recursos, estamos desarrollando las metodologías activas. Estamos viendo a nuestros estudiantes construir su propio aprendizaje, su conocimiento. El docente, estamos cumpliendo el rol de facilitador, guía, orientador, oportunamente. Cuando trabajamos con unidades de aprendizaje, desarrollamos metodologías activas. Cuando trabajamos con unidades de aprendizaje, desarrollamos metodologías activas o hay otra programación. Sí, dice la maestra Noemí, sí, muy bien. Alguien de repente nos dice en contra, ¿no? La maestra Noemí dice, sí, desarrollan las metodologías activas en las unidades de aprendizaje. A ver, alguien dice de repente en contra. Puede haber alguien en contra, contradecirnos. Las ideas se respetan, colegas. Puede estar bien, puede estar mal, pero no hay una idea mala, ¿no? Son ideas de aprendizaje. Entonces, estamos a que se aplican las metodologías activas. Las metodologías activas, las metodologías activas, colegas, son procedimientos donde damos el camino adecuado para que el estudiante pueda aprender, para que el estudiante pueda construir su aprendizaje oportunamente, ¿no? De acuerdo al propósito. Muy bien, colegas, entonces ya un poco hablando de las preguntas planteadas, ¿no? Sobre metodologías, ya con el aporte de cada uno de ustedes, podemos también hablar
del aprendizaje. ¿Qué significa aprendizaje? Porque nuestro objetivo, nuestra meta principal es el aprendizaje del estudiante. Tenemos que centrarnos en el aprendizaje del estudiante. Entonces, el aprendizaje se refiere a los cambios de conducta relativamente, por lo tanto, no se trata de cambios irreversibles, pero tampoco fácilmente reversibles, que son consecuencia de la práctica o de las experiencias de la persona. ¿No? El aprendizaje nos dice son consecuencias de la práctica o de la experiencia de la persona, según Bermeosolo 2007. Ahora, el aprendizaje, por otra parte, también nos dice, en el contexto de la teoría constructivista, se entiende como un proceso de construcción de conocimiento esencialmente individual e interno, que depende del nivel de desarrollo cognitivo de los componentes no motivacionales, emocionales, y es inseparable del contexto social y cultural en el que tiene lugar, según Cole 2002, ¿no? Entonces, colegas, ¿qué significa aprendizaje? Es la construcción del conocimiento. Puede ser individual o puede ser grupal, ¿no? Dependiendo también el desarrollo cognitivo, nos indican que el estudiante esté motivado y que esté bien emocionalmente, ¿no? En un contexto social, en un contexto cultural, se debe construir el conocimiento. Los principios del aprendizaje. Uno de los principios es el conocimiento previo del estudiante puede ayudar a obstruir el aprendizaje o construir el aprendizaje. Entonces, cada persona, cada ser humano ya tiene un conocimiento previo. Por eso, recojo de saberes previos, decimos nosotros, ¿no? En nuestro proceso pedagógico decimos recojo de saberes previos, porque el estudiante ya viene con un previo conocimiento, ya viene con previa información. La forma en que los estudiantes organizan el conocimiento influye cómo aprenden y aplican lo que saben, ¿no? El estudiante debe organizar el conocimiento, no exactamente lo que nosotros decimos, ¿no? Con el equipo que está conformado, el estudiante puede organizar un nuevo conocimiento. La motivación de los estudiantes determina, dirige y sostiene lo que hacen para aprender. Es otro factor importante, ¿no? La motivación, no solamente para los estudiantes, también nosotros como maestros. El maestro desmotivado no va a poder acompañar, no va a poder guiar a los estudiantes. Entonces, el maestro tiene que estar motivado. Un maestro más preparado es más motivado, ¿no? Y ustedes, colegas que están aquí llevando este curso de diplomado, de especialización, ¿no? De cada ponencia, de cada curso, cada clase que ustedes llevan, reciben, ya salen más motivados, más fortalecidos y llegan a las aulas y inician a algunos poner en práctica. ¿Funciona o no funciona? ¿No? Igual los estudiantes también tienen que estar motivados. Y una de las rúbricas, el número uno, rúbrica uno, nos dice, genera el interés del estudiante para construir su aprendizaje, ¿no? Entonces, ese generar interés, eso tenemos que plantear una situación de aprendizaje adecuado donde eh, al estudiante le llame la atención, le genere el interés para que el estudiante tenga la facilidad de construir su conocimiento, su aprendizaje. Para desarrollar dominio sobre un tema, los estudiantes deben desarrollar recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales, practicar su integración y saber cuándo aplicar lo que han aprendido. Entonces, el estudiante tiene que tener previo conocimiento. Entonces, el aprendizaje es paulatinamente.
es un proceso o son etapas. Entonces, según las etapas donde desarrolla su aprendizaje, el estudiante tiene que tener un previo conocimiento, recurso cognitivo, actitudinal, tiene que estar activo el estudiante, ¿no? ¿No? Tiene que ser activo el estudiante, con ese querer, con ese entusiasmo de aprender, ¿no? Realizar los procedimientos en la construcción del conocimiento. Manipulará el objeto, dibujará, qué sé, ¿no? Elaborará una maqueta, pero está haciendo el procedimiento para su aprendizaje. Una práctica orientada por metas y acoplada con retroalimentación focalizada potencia la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en cada sesión, en cada unidad de aprendizaje, nosotros nos planteamos metas. Ello nos lleva también, para lograr esas metas, también el maestro tiene que hacer una retroalimentación. Para realizar una retroalimentación, el maestro tiene que identificar las debilidades y las fortalezas del estudiante. Sin esa identificación no vamos a poder realizar una retroalimentación. Y para poder identificar los errores, nosotros tenemos que tener el instrumento de evaluación de acuerdo a los criterios y las competencias que estoy desarrollando. Andar con el desempeño de acuerdo, sí, maestra, vamos a compartir el material oportunamente después de la ponencia, colegas. El nivel actual de desarrollo de los estudiantes interactúa como el clima social, emocional, intelectual de la clase, impactando así al aprendizaje. También juega un rol importante lo que es el estado socioemocional, el clima social, ¿no? Para construir el aprendizaje del estudiante. Muchos maestros, a veces en secundaria, ¿no? El estudiante no se lleva bien entre compañeros antes de trabajar en la parte social, emocional. Inmediatamente formamos grupos con ellos. ¿Eh? Pero ahí no se va a desarrollar un trabajo adecuado. Tenemos que conocer también a nuestros estudiantes para formar equipo, ¿no? Puede haber un estudiante que habla bien o expone bien, puede haber un estudiante dentro de eso, un estudiante que le gusta escribir, un estudiante que le gusta dibujar, que sé, ¿no? Dibujando, el otro va a estar cortando, el otro va a estar preparando para la exposición. A veces puros expositores se forman un equipo y no hay quien diseñe, quien dibuje. El equipo sale. Para ser aprendices autónomos, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar su forma de enfrentar el aprendizaje. Entonces, cuando el estudiante identifica, es el docente, ¿no? El maestro ayuda a identificar esas debilidades. Solos no van a poder identificar. Pero ¿cómo, no? Este está mal, diremos.
¿Cómo nosotros ayudamos a identificar sus errores, colegas? A ver, ¿alguien nos podría decir? ¿Alguien nos podría ayudar? ¿Cómo nosotros ayudamos a identificar? ¿Qué le decimos al estudiante? ¿Está mal? Le diremos cuando el estudiante se equivoca. Así no es, le diremos. Le damos preguntas cerradas, preguntas abiertas. ¿Mm? Ahí, uno se animó, muy bien. La maestra felicites, preguntas abiertas. Ajá, el maestro no, Berna Farfán Ventura nos dice, ¿crees que está bien tu trabajo? Muy bien, ¿no? Entonces son preguntas que nosotros podemos plantearle al estudiante. ¿Cree que le falte algo? ¿Qué crees que le falta? Entonces son preguntas abiertas, preguntas reflexivas, donde el estudiante puede identificar fácilmente, ¿no? O decir, ¿no? ¿Usted cree que es el camino, es el procedimiento para lograr? Entonces el estudiante se va a darse con la incógnita y va a tratar de encontrar su debilidad, ¿no? Es decir, de repente, ¿qué es lo que te está pidiendo la pregunta? Decir, ¿no? ¿Qué es lo que te estamos pidiendo que logres? Entonces el estudiante va a poder identificar el propósito y decir, no, ah, ya, este me falta profesor, o este hice, o el procedimiento ha sido por acá. Nos van a explicar. Entonces, de esa manera estamos construyendo o estamos formando estudiantes autónomos, que ellos mismos construyen su aprendizaje. Sin ello, no lo vamos a lograr. Y diremos, eh, estoy formando estudiantes autónomos y al final no logramos estudiantes autónomos. ¿Y qué pasa ahí? Cuando nosotros evaluamos la competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, no estamos logrando. En ahí todavía, colegas, parece que aquí en Nazca estamos con problemas de internet. A pesar de que tenemos dos internets, hasta que nos va, viene. eh, ¿Se escucha, colegas? ¿Pueden escuchar? A ver. Sí, muy bien, gracias, maestro, gracias. Gracias, profesor. Algo está pasando aquí en Nazca, porque tenemos dos internets y a pesar de ello, parece que se nos quiere cortar. Muy bien, colegas, entonces, continuamos. Entonces, hemos un poco analizado lo que son los principios del aprendizaje
si nosotros entendemos, habla de todos los procesos pedagógicos. Esos procesos pedagógicos son los principios del aprendizaje del estudiante. Entonces, todo ello nosotros tenemos que ser protagonistas para que el estudiante aprenda. ¿Cómo funcionan las metodologías activas basadas en las evidencias científicas? El profesor guía el aprendizaje para que el alumno sea autónomo. ¿Ve? El centro principal siempre va a ser el estudiante, el que construye, el que controla su aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Se orienta a la acción, se aprenden en colaboración con el grupo. Siempre en las metodologías activas el trabajo va a ser en equipo, ¿no? Trabajo cooperativo. Ense- enseñan habilidades para enfrentarse a nuevas situaciones. Cuando el estudiante resuelve un problema, está preparado para enfrentarse a nuevas situaciones. Si al estudiante no le enseñamos a resolver un problema, en algún momento se va a encontrar en una situación que no va a poder resolver, pero si sabe resolverlo, lo va a lograr, ¿no? Implica al alumno en su propio aprendizaje. Desarrolla las capacidades de aprender de forma continuada. La comunicación es bidireccional, profesor-alumno y alumno-profesor. Ofrece una enseñanza conectada con el mundo real y dirigida a la mejora del entorno. Parte de los intereses del alumno. Trabaja herramientas de evaluación de grupos, coevaluación, evaluación individual y autoevaluación. También dentro de lo principal también consideramos la participación de las familias en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, las metodologías activas de la enseñanza, ¿no? Estas metodologías están consideradas como un conjunto de estrategias pedagógicas. Dentro de ello podemos hablar, por ejemplo, la aplicación de la metodología de aprendizaje basada en proyectos, que algunos colegas mencionaron, basada en problemas y basada en investigación. Estas tres, hay otras metodologías también, pero estas tres metodologías están siendo más enfocados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces vamos a ir evaluando cada uno de ellos, colegas, cada una de sus metodologías. Estas tres metodologías vamos a definirlo. Antes de iniciar, de repente hay alguna participación, algún aporte, colegas. Queremos también escucharles a ustedes. ¿Sabría algún aporte? Si no entendemos, colegas, o hay alguna duda, hay que participar. Puedo decir que están aprendiendo o no me están entendiendo, pero me gustaría de repente la participación de ustedes para poder aclarar algunas dudas, ¿no? Entonces, continuamos, colegas. El aprendizaje basado en problemas. Este es un trabajito que realizamos de manera constante, ¿ya? ¿Qué dice? Esta metodología permite el diseño y la implementación de una unidad didáctica o de un curso a partir de una situación que funciona como fuente de motivación y de concentración para fomentar la participación de los estudiantes. Se trata de una manera de concebir el currículum en relación a la práctica profesional. Wood, 1991. También nos indican, esta metodología se desarrolla en base a pequeños grupos que trabajan sobre un problema concreto de la vida real, con la ayuda
de un profesor tutor. El problema en estudio se constituye de fenómenos o de situaciones que deben ser analizadas y explicadas por el grupo de trabajo, apoyándose en principios o mecanismos que de base como si discusión grupal o búsqueda en fuentes pertinentes de información. Va a partir siempre de un problema que tenga solución. Muy bien. Nuestro aprendizaje hoy en día siempre nos exige que parta de una situación, de un problema, ¿ve? Eso es lo que nos indican aquí, ¿no? De una vida real, con la ayuda del profesor. Entonces, colegas, en el currículo nacional nos indican todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que partir de un problema. ¿Ese problema cuál es? La situación significativa. A partir de la situación significativa, nosotros planteamos también situación del aprendizaje. Elementos de la metodología, de esta metodología, aprendizaje basado en problemas. Dice, el profesor prepara posibles temas de trabajo que engloban los resultados de aprendizaje que busca desarrollar en su curso. Entonces, dice, presentación del problema. Se trata de la descripción de una situación, ya sea real o imitada o simulada, aportando la información más realista posible con el fin de permitir a los estudiantes observar sus distintos aspectos. Entonces, el profesor actúa aquí como un editor. El docente edita la situación significativa que plantea el estudiante. Vuelvo a decir, puede ser real o puede ser simulada, ¿no? Que seleccione un problema que sea factible abordar describiendo sus elementos principales. Entonces, dentro de ello vamos a considerar, por ejemplo, el desafío, el reto, considerando las asignaturas, los conocimientos previos y las características de los estudiantes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta bastante el conocimiento al estudiante o las características del aprendizaje del estudiante, ¿no? O estilos de aprendizaje del estudiante. Entonces, de acuerdo a ello, yo también tengo que yo editar como maestro una situación real. O un colega me decía, no, profesor, tengo que realizar diferentes procedimientos que aplicábamos en la matemática, ¿no? Pero este es lo que trabajamos, sino que no todos los maestros conocemos muy bien el procedimiento, conocemos el currículo nacional, sino que el problema es que no lo estamos aplicando como debe ser. El siguiente dice, análisis de la situación. Los estudiantes, aquí cuando hablamos análisis de la situación, los estudiantes discuten sobre el problema central y los problemas asociados, analizando sus diferentes aspectos. Entonces, este es lo que aplica el estudiante en la rúbrica 2 del marco de buen desempeño docente, ¿no? El estudiante en esa parte empieza el uso de organizador gráfico puede ser muy útil. Cualquier organizador, sea gráfico, esquemas, dependiendo del problema, puede dar la facilidad del aprendizaje al estudiante. Entonces, aquí el rol importante es la guía del tutor, en este caso el docente, ¿no? Es fundamental para canalizar la discusión del grupo, sobre todo si trabajando, la gran mayoría. Discusión y producción de hipótesis. A partir del análisis de la situación, de la situación, los estudiantes intercambian posibles explicaciones al problema observado. Por ello, colegas, nuestra pregunta
retadora, tiene que estar preciso, específico. De lo contrario, no va a poder lograr el estudiante. El uso de las técnicas colaborativas es también útil aquí. Entonces, los estudiantes van a poder ver, analizar la situación o el problema. Van a intercambiar diferentes ideas entre compañeros y van a absorber la situación, van a plantear la solución al problema. Elementos de la metodología. Dentro de ello, seguimos en el siguiente punto, dice, identificación de vacíos existentes en los conocimientos necesarios para abordar el problema. Entonces, aquí también el estudiante va a continuar. Los estudiantes determinan qué conocimientos relevantes poseen y cuáles no, ¿no? ¿Qué saben del problema planteado y cuáles no saben, ¿no? Entonces, en esta etapa crucial, ya que determinan eventuales vacíos, o sea, hay ideas vacíos que ellos, los estudiantes, no conocen, no saben, ¿ya? Pero ellos, a partir de esa información que se dan cuenta que no saben algunos puntos, van a empezar a organizarse y a realizar la investigación, ¿no? A revisión de las fuentes, ¿no? Sea el texto o internet, ellos empiezan a analizar, buscar información de lo que ellos no conocen. Aprendizaje individual. El equipo decide cómo se buscará la información que falta para resolver el problema, ¿no? Van a buscar información. Ahí empieza aprendizaje individual. Es un equipo en cada uno ya. Tú te encargas de aquí, de este tema, tú te encargas de este punto. Entonces ellos se organizan, los estudiantes. Luego vamos a juntar, dicen. La estrategia es típicamente individual, donde cada estudiante busca los conocimientos que les son necesarios para aportar en la solución del problema. Ven que les falta, como no saben algún tema, entonces ya, tú te vas a encargar de buscar esta información, entonces luego nos reunimos, vamos a juntarnos, vamos a juntar el conocimiento. Ellos buscan fuente de libros, artículos, recursos en línea, o a otras personas pueden hacer las encuestas, ¿no? Pero ellos construyen el conocimiento. Artículos o los textos que se pueden hacerlo en forma grupal. Pero en esta parte dice aprendizaje individual. Entonces, los grupos se dan dando sus conclusiones. ¿Ve? El profesor tutor acompaña el proceso. Entonces, aquí, colegas, los estudiantes ya han realizado, han llegado a la conclusión, han llegado al resultado. Ahora, ese resultado van a intercambiar con sus compañeros mediante la exposición, presentación de maquetas, etcétera, etcétera. Dentro de ello, el maestro es el guía que acompaña. ¿Ve? He trabajado con 3 grupos o 4 grupos y cada grupo va a traer un resultado. Y cada grupo va a intercambiar. ¿Eh? Entonces, esto no lo vamos a hacer pues inmediatamente, ¿no? Es un proceso, es una etapa. Se entrega un informe de trabajo realizado en el cual puede también ser compartido con los otros grupos de la clase a través de una presentación en plenario, ¿no? Entonces, es el trabajo basado en problemas, ¿no? Entonces, donde nosotros podemos diferenciar, donde el maestro es el editor del problema. El problema puede ser simulada o puede ser con el contexto real. Ahora hablamos aprendizaje, o en todo caso aquí hablamos, colegas, de repente antes de pasar a aprendizaje basado en proyectos, alguna duda o alguna participación, ¿no?
O alguien nos podría compartir una experiencia que lo están aplicando con sus estudiantes o en su institución. Hay que animar a los colegas. Yo sé que ustedes tienen esa experiencia, conocen, seguramente la aplican con sus estudiantes, con sus colegas. Pues podemos también aquí impartir esa experiencia. Muy bien, si no hay ninguna participación, continuamos entonces. Pasamos, colegas, al aprendizaje basado en proyectos. Ahora y hemos hablado de problemas, ahora hablamos basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología didáctica donde los estudiantes aprenden a través de la investigación. También viene acá la investigación. Y resolución de problemas complejos trabajando de manera colaborativa. También hablamos trabajo en equipo. Estamos hablando de producto concreto. No concreto, sí. Llegar al producto. Esta metodología activa sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje, igual también fomentando habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Y ese problema, tenemos que lograr un producto. Vamos conociendo también los elementos de esta metodología. Elección del tema, dice. Entonces, el maestro puede plantear diferentes temas y el estudiante puede identificar esa situación, ese contexto, ese problema, para que ellos para que desarrollen a través de un proyecto. Elecciones de los temas del proyecto. El profesor presenta los distintos temas del proyecto a la clase. Solicita que conformen grupos de acuerdo a sus intereses. Cada grupo debe escoger un tema. Si bien es posible que el profesor presente temas ya definidos, es deseable que se trate de temáticas más generales y que los estudiantes definan el tema del proyecto cruzando estas temáticas con sus propios intereses. Entonces, a partir de un contexto, el maestro debe presentar variedad de opciones, variedad de temas para que cada equipo de trabajo del estudiante puede escoger y elaborar un proyecto a partir de sus necesidades e intereses del aprendizaje que nosotros planteamos de acuerdo al contexto del estudiante. Viene planificación del proyecto. El grupo genera un plan de trabajo de acuerdo a las restricciones de tiempo que haya planteado el profesor. ¿Cuánto tiempo tienen para que realicen este proyecto? Dependiendo qué proyecto vamos a lograr, cuál es el producto.
Entonces, los estudiantes o el equipo elabora un plan de trabajo. Es importante definir fechas de entrega parciales y una presentación final de los resultados del proyecto. Entonces, nosotros tenemos que también decir, ¿no? Hasta tal fecha me presentan el proyecto, dependiendo también la naturaleza del proyecto. Se tiene una duración, veo que una duración de 2 meses, tendría que darle ese tiempo de 2 meses que el estudiante puede ejecutarlo durante los 2 meses. Porque el estudiante en este de acá tiene que investigar, tiene que hacer una entrevista, una encuesta, ¿ve? Tener una idea de solución al problema, ¿no? Porque el problema o el proyecto tiene que nacer de un problema, que tienen que concretarse en un producto. Por eso dice acá la investigación, el desarrollo del proyecto necesariamente requiere del desarrollo de una investigación por parte del grupo. ¿Eh? El equipo que coge el tema tiene que realizar la investigación. Entonces, para ello también el maestro o el docente tiene que dar algunos lineamientos, algunas indicaciones sobre las fuentes confiables donde ellos pueden buscar la información. Con ello estaríamos resolviendo o estaríamos apoyando a que el estudiante logre desarrollar el proyecto de aprendizaje o aprendizaje basado en proyectos. En relación a la entrega final, dice, se trata de un producto concreto. Puede ser una maqueta, puede ser un tríptico, que sé cuál es el producto que el estudiante quiere mostrar, ¿no? De acuerdo al problema, entonces, el estudiante en la relación de la entrega final presenta ese producto concreto. Entonces, no solamente ha descrito, sino que ha elaborado el producto. En el otro punto que hablamos, aprendizaje basado en problemas, el estudiante da sus conclusiones, ¿ve? Entonces, de esa manera, nosotros diferenciamos también el aprendizaje basado en proyectos. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos se diferencia de los métodos tradicionales por su enfoque que el estudiante como protagonista de su aprendizaje, los alumnos se involucran en la investigación y creación de un producto final. El estudiante investiga y crea el producto, ¿ya? Realiza el producto, ¿ya? Como como un informe, presentación o maquetas, dice acá, para dar respuesta a una pregunta o problema planteado por el docente. Entonces, este proceso implica que el estudiante tiene que investigar. Los estudiantes exploran diferentes fuentes de información, ¿no? Revisan los libros, internet, analizan los datos, ¿ya? Formulan sus propias conclusiones, pero de una fuente de información, de hacer una encuesta. Colaboración, trabajan en equipo, también trabajan en equipo, compartiendo ideas, conocimientos y responsabilidades. Autonomía, desarrollan habilidades de organización, planificación y autoevaluación. Los mismos grupos de trabajo, ¿no? Se organizan, planifican cómo lo van a investigar, cómo lo van a realizar, a recoger la información, ¿no? Qué fuentes van a utilizar y van a realizar su autoevaluación. Presentación. Exponen los resultados y defendiendo sus conclusiones ante sus compañeros. Pero ¿en qué lo van a exponer? A través de un producto logrado, sea una maqueta concreto o no, o un producto de acuerdo a lo que ellos se han propuesto, de acuerdo al problema planteado, ¿no? O un mapa, puede ser, ¿no? Un experimento como un producto también podría ser. Entonces, pero a partir de ese producto final, el estudiante expone. No solamente hace un informe, sino que también presenta un producto final. Beneficios del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje en proyectos ofrece numerosos beneficios
para acá manipulan el objeto o empiezan a construir, elaboran los materiales, ¿no? Mayor motivación. Los estudiantes se involucran más en el aprendizaje al trabajar en proyectos que les resultan relevantes y significativos. Trabajan en proyectos, nos indica acá. Ellos elaboran el producto. Aprendizaje significativo. Los conocimientos se adquieren a través de la experiencia. Ellos construyen su conocimiento a través de la elaboración del proyecto, ¿no? Lo que facilita su comprensión y aplicaciones. Preparación para el futuro. Desarrolla habilidades necesarias para el siglo XXI, como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas complejos. Pero netamente de un producto, un objeto concreto, ¿no? Ejemplo, acá nos pone un pequeño ejemplo de aprendizaje basado en proyectos. Diseño de un jardín sostenible, dice. Los estudiantes investigan sobre plantas, clima y técnicas de cultivo para diseñar y construir un jardín en el colegio. Otro nos dice, creación de un documental sobre la historia local. Los alumnos investigan sobre la historia de su comunidad, entrevistan a personas mayores y editan un video. El producto es el video, ¿no? Para lograr ese video, los estudiantes, ¿qué hacen? Han hecho una entrevista a las personas mayores de la comunidad. Buscan la información en la comunidad. Resolución de un problema de contaminación en su barrio. Otro problema que se puede desarrollar a través de un proyecto. Los estudiantes investigan las causas de la contaminación, ¿eh? Proponen soluciones y las presentan a las autoridades locales. Entonces, son ejemplos donde el estudiante, o sea, donde los maestros podemos promover el desarrollo de este proyecto o el aprendizaje a través del proyecto, donde el estudiante puede construir su propio conocimiento. En resumen, nos dice, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa que promueve un aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo, preparando a los estudiantes para los desafíos, aquí nos ponen siglo XXI. Porque al desarrollar todo este proceso, el estudiante va a hacer, su aprendizaje va a ser significativo. de la, de la metodología de Sindinke, es netamente para el área de PT, ¿no? Tienen 5 fases. Identificación del problema, ¿no? Ideación del problema, definición del problema, prototipado y evaluación del problema. Entonces, las 5 etapas tienen que desarrollar y esta misma metodología podemos también aplicar en una de estas metodologías activas. Y en el proyecto de aprendizaje o proyecto aprendizaje basado en proyectos podemos aplicarlos. Esa metodología de Sendinki. Identificar el problema, ideación, definición, hacemos el prototipo, la maqueta, y luego evaluamos y presentamos. Entonces, esos son los aprendizajes basados en proyectos. La otra metodología que nos también aún todavía no se aplica al 100% ni lo que acabamos de hablar, más estamos aplicando aprendizaje basado en problemas y no nos enfocamos de repente aquí a aprendizaje basado en proyectos, pero ya más o menos entendemos cómo se puede desarrollar, ¿no? Aquí tenemos incluso un ejemplo.
Ahora, el aprendizaje basado en investigación, de igual forma, no se está aplicándose, o sea, no lo estamos llevando a cabo al desarrollar estas metodologías o este tipo de aprendizaje. ¿Qué nos dice acá? El aprendizaje basado en investigación es un enfoque pedagógico donde los estudiantes aprenden a través de la investigación. ¿Ve? Aquí van a plantearse hipótesis, ¿no? Desarrollando habilidades de indagación y resolución de problemas. Si nosotros entendemos los tres aprendizajes, las tres metodologías nos hablan de resolución de problemas y bajo la guía de un docente. En lugar de recibir información ya procesada, los estudiantes participan activamente en el proceso de descubrimiento. Aquí ya te empiezan a descubrir, ¿ve? Explorando preguntas, investigando soluciones y construyendo su propio conocimiento, ¿no? Aquí en aprendizaje basado en investigación va un poquito más al fondo del aprendizaje. Se promueve el razonamiento crítico, exploran los estudiantes, ¿no? Aquí aprenden a descubrir. A esta parte es lo que no llegamos. Si nosotros ya logramos basar problemas y proyectos, y aquí sí, logrando esos dos aprendizajes, podemos lograr ya la investigación. En algunas áreas en secundaria lo ejecutan, por ejemplo, en ciencia y tecnología, pero llegan a nivel del proyecto, no están llegando a lo que es nivel de exploración y descubrimiento. Beneficios del aprendizaje basado en investigación. Desarrollo de habilidades de investigación. Los estudiantes aprenden a formular preguntas. Aquí tenemos que enseñarle al estudiante que plantean preguntas a partir de la situación planteada del aprendizaje. El estudiante tiene que aprender a buscar información, tiene que leer revistas, libros, artículos o internet. Ellos tienen que realizar la encuesta y tienen que analizar los datos y interpretar esos datos estadísticos. Evaluar las evidencias y comunicar a sus compañeros, perdón, o comunicar o realizar la exposición de los resultados logrados. Entonces, ¿qué estamos enseñando acá? El estudiante va a plantearse preguntas de encuesta, buscar información, va a hacer las encuestas y recoger los datos y analizar esos datos o recogidos de las personas encuestadas. También hablamos evaluar evidencias, ¿no? Las evidencias que recogemos también tenemos que realizar. El estudiante tiene que saber, poder, qué tan ciertas son las evidencias. Entonces, si nos damos cuenta, es un poquito más investigación. Por eso, en esta parte, lo que el COAR, las instituciones, los colegios de alto rendimiento, se enfocan más en explorar lo que es el proceso de investigación con los estudiantes. Aprendizaje profundo y significativo es, al participar activamente en la investigación, los estudiantes construyen su conocimiento más profundo y duradero. Porque aquí el estudiante tiene que conocer fuentes, ¿no? Hacer recoger información de las fuentes confiables, luego a ellos mismos hacer la interpretación, sacar sus conclusiones. Y al hacer eso, el estudiante está mejorando su aprendizaje. El otro, motivación y compromisos. El aprendizaje basado en la investigación puede también aumentar la motivación de los estudiantes. Entonces el estudiante se va a sentirse más motivado.
El estudiante se siente aburrido, se siente comprometido. Desarrollo de habilidades de pensamiento propias conclusiones. Entonces, para poder nosotros desarrollar el pensamiento crítico, el estudiante tiene que plantear sus conclusiones. Tenemos que enseñar que el estudiante evalúe diferentes acciones realizadas, que el estudiante analice e interprete los datos, las informaciones recogidas. A nosotros mismos nos hace difícil cuando nosotros ¿no? Al hacer nuestro informe, el resultado de los estudiantes, logro de la aprendizaje de los estudiantes, no hacemos una conclusión descriptiva adecuada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una investigación, ¿no? No nos enfocamos. Ahí nomás nos damos cuenta, ¿no? El director nos dice, a ver, hagan sus conclusiones descriptivas, de acuerdo al nivel de logro del aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos, no? No cumplió en presentar tareas, no presentó evidencias de su aprendizaje. Simplemente estamos mencionando, ¿no? Pero si yo voy a decir, por ejemplo, ¿no? El estudiante en la competencia tal, ¿no? Desarrolla la capacidad X, pero le hace difícil, ¿no? Le hace difícil, de repente, ¿no? Eh, entender o movilizar la capacidad Y, ¿no? En función a la capacidad X. Entonces, obviamente nos genera un poquito más trabajo, pero hacemos las conclusiones descriptivas. Es parte del pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar al estudiante. Ahí nos damos cuenta que nosotros también se nos hace difícil a realizar esta conclusión descriptiva. Estamos hablando de los registros, ¿no? Estamos comparando, ¿no? Preparación para la vida universitaria y profesional. El aprendizaje basado en investigación ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales para la educación superior y el mundo laboral, donde la investigación y la resolución de problemas son habilidades claves. Entonces, colegas, se sugiere, ¿no? Fomentemos desde las aulas el aprendizaje basado en investigación, ¿no? Por eso, de repente, aquí hay colegas de secundaria, cuando hablamos de Eureka, y nos piden este tipo de conclusiones. Entonces, el estudiante no lo hace, ¿no? El maestro, y a veces en algunos casos el maestro tampoco no lo hace, lo manda a hacer. Entonces, ya no debemos llegar a eso. Nosotros tenemos que ser investigadores, colegas. En resumen, el aprendizaje basado en la investigación es un enfoque pedagógico que promueve un aprendizaje más activo, significativo, duradero, al involucrar a los estudiantes en el proceso de descubrimiento. El estudiante va a descubrir resolución de problemas a través de una investigación, ¿no? Ellos llegan a la conclusión, ¿no? Mediante un descubrimiento. Entonces, como ellos han descubierto, entonces el aprendizaje para ellos también es significativo, es duradero. Entonces,
una pregunta, algún alcance, alguna participación, vamos a dar en esta capacitación en diplomado que están realizando. No, si tiene o no tiene razón. Y por eso, pero si nosotros ponemos en la práctica, alguna participación, colegas, vamos a darle también a ustedes. El ángel dos patas. Colegas, bien, colegas, si no hay alguna participación, recomendarles también, la verdad me sentí casi solo, creo que en esta sala. Bueno, en algunas partes han participado algunos colegas, felicitarles, sigamos participando. Sí, la recomendación, colegas, es que en este tipo de ponencias, colegas, vamos a participar. No, no soy el que sé todo, tampoco puedo decirle que ustedes conocen de repente al 100%, pero a través de intercambio de ideas, sugerencias, participaciones, vamos a aprender, ¿no? Yo también estoy en proceso de aprendizaje igual que ustedes, ¿no? Pero a través de intercambio de ideas, palabras, vamos a poder nosotros, experiencias, ¿no? Mayormente son experiencias, porque cada uno de nosotros ya en las instituciones educativas que elaboramos, ponemos en práctica. Sabemos ya el resultado. ¿Cuál es el resultado? Sabemos. Y si no hemos puesto en práctica, hay que intentarlo, colegas. He tenido experiencias con algunos colegas muy buenos, profesionales, conocen todo el proceso pedagógico, conocen todas las metodologías activas, inician, se planifican, pero al momento de ejecutar, poner en la práctica, terminan con la metodología tradicional. ¿Ve? Se nos hace difícil despegarnos de esa metodología pasiva. Se nos hace difícil hacer que el estudiante manipule, elabore, construya, porque conocen muchos maestros que me relacionan así con los profesores, hace un poco más difícil.
para poder ya. La información vamos a... com- Colegas, ¿me escuchan? Se me para yendo, creo que la señal, no sé, algo está pasando. Profesor Jesús, sí, parece que se va la señal, no sé si... Muy bien, colegas, gracias por la participación y por la presencia en esta tarde. Hemos llegado a la parte final. Posiblemente ahí está el profesor Jesús. Así bien, gracias a cada uno de ustedes por esta tarde. La información vamos a enviar al profesor Jesús, quien les va a compartir en el grupo que, que tiene formado. Gracias.